Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 24 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión hablaremos sobre las bobinas, algunas de las funciones que cumplen dentro de los celulares, cómo identificarlas y cómo medirlas. Me gustaría que dejes en los comentarios qué te ha parecido el curso hasta ahora. Y si te gustaría participar en un sorteo, quédate hasta el final de este video. Las bobinas las podemos ver representadas en los planos esquemáticos con la letra L o con este símbolo de ondulaciones. Su unidad de medida es en henrios y las bobinas son unos inductores. La forma más simple de definir una bobina es que es un alambre de cobre enrollado y dentro un núcleo. Esa sería la forma más fácil de definir qué es una bobina. La bobina tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Igual que todos los demás componentes SMD, las bobinas se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo, y la bobina se va a comportar diferente dependiendo de la tensión que se le aplique, si es una tensión de corriente continua o si es una tensión de corriente alterna. Ok, supongamos que entonces esta es una bobina en serie con su letra que la representa y su simbología. Esta bobina va a tener, que puede ser de 0.47 microhenrios, un ejemplo, y esta bobina tiene una capacidad máxima, un ejemplo, de 100 miliamperes. Es decir, si viene una corriente mayor a 100 miliamperes, la bobina no la va a dejar pasar. Puede haber acá 300 miliamperes, pero la bobina solo dejará pasar 100. Eso quiere decir que en esta función la bobina nos puede servir como un filtro de ruido ante la corriente. Si la tensión de esta línea puede ser de 0.8 voltios o 0.800 milivoltios, la tensión que atraviesa siempre va a ser la misma, 0.8 volts o 0.800 milivolts del otro lado, porque la bobina tiene una baja resistencia en sí misma, dependiendo de la bobina, claro, pero mayormente todas las bobinas de celulares tienen continuidad de un lado a otro porque tienen una resistencia bastante baja. Aplicándolo de esta manera en corriente continua, la bobina va a estar como filtrando, va a ser la función como de filtro. La bobina tiene continuidad en sus dos extremos, tiene el mismo voltaje de entrada en su salida, no tiene polaridad. Si yo llego a sacar una bobina, la puedo poner al contrario como la saqué. Un tip es que en un componente que no veamos especificación de positivo y negativo y que es un componente que solo tiene dos extremos, quiere decir que se ignora su polaridad porque no la tiene. Entonces, si no la está especificando es porque no tiene polaridad. Bien, entonces ya con este pequeño concepto de una de sus aplicaciones, porque puede tener varias, pero como estamos acá en lo básico, este es uno. Otra función de la bobina, que ya no sería como filtrado, sino que sería como lo expliqué en la clase anterior, que sería una bobina que switchea, elevar un voltaje o para alimentar una línea con un voltaje que no existe. La bobina tiene una tensión, supongamos que le entre una tensión de 1 voltio, y esta bobina, como expliqué allá, tenía conectado un diodo Schottky y este diodo iba conectado vamos a hacer un solo condensador, y a su vez la línea continuaba a alimentar muchos diodos LED, una luz, un foco. Entonces la bobina tiene un circuito que le indica o que la switchea, es decir, switchar quiere decir que la enciende y la apaga, la enciende y la apaga, y el circuito le indica a la bobina que se debe encender y apagar tantas veces por segundo, lo que hace que la bobina cierre su circuito, la energía que tenía acumulada la expulse rápidamente a través del diodo, y el diodo, como no permite que se regrese la energía se va guardando acá en este condensador, se va cargando, y si la energía se quiere regresar, el diodo no lo permite y la bobina sigue mandando esa energía a través de un circuito que la enciende y la apaga para que ella se cargue y se descargue, mandando la energía al condensador a través de un diodo para posteriormente alimentar ese foco o ese LED que requiere iluminarse. Entonces esta sería otra de las funciones, inducir una tensión haciendo así que esta se eleve. Algo que se me olvidaba explicar, en ese condensador que teníamos acá se va guardando una energía porque el capacitor o condensador tiene una capacidad máxima, ¿no? Por ejemplo 20 volts, y a medida que la bobina le va mandando, un ejemplo, 1 voltio, le manda 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, él se va cargando y va manteniendo esa línea para iluminar el foco. Espero que se haya explicado. Entonces con esas dos formas de aplicar la teoría ya tenemos algo de qué es una bobina o cómo funciona una bobina. Ahora vamos a pasar a identificarlas físicamente bajo el microscopio en una placa, y también vamos a aprender cómo comprobarlas, no medirlas, porque para medirlas se requiere ya sea un osciloscopio o un aparato específico para medir los henrios. Entonces vamos allá. Bien, entonces aquí tenemos una placa y nos encontramos con estos componentes de aquí. Estos componentes son las llamadas bobinas. Como expliqué en el primer
primer capítulo de esta segunda temporada, identificamos algunas bobinas. Tenemos estas bobinas que tienen un aspecto físicamente como de una lima o una lija, algo así, si se puede llamar de esa manera. Son un aspecto áspero. Entonces tenemos estas bobinas, sus dos extremos, sin polaridad. Vamos a ir a buscar otra bobina rápidamente. Todas las que vemos de esta manera y que siempre son un poco anchas, estas son bobinas. Acá tenemos una bobina. Entonces vamos a buscar otra bobina. Podemos encontrar también este otro tipo de bobina, que son unas como estas de acá, que son de colorcito negro. Tienen un color negro parecido a una resistencia, pero como ya dije antes, ya sabemos cómo diferenciarlas de la resistencia. Entonces estas que vemos así, parecidas a una resistencia pero más altas, pueden ser bobinas o ocasiones pueden ser condensadores, pero eso nos podemos ayudar con un plano esquemático y saber si es una bobina o es un condensador. Acá tenemos otra bobina, esta de acá es una bobina. Ok, entonces acá tenemos otro tipo de bobinas que vendrían a ser estas, que son una especie de encapsulado. Ahí adentro siempre está ese rollito de alambre de cobre enrollado allí. Tenemos este otro tipo de bobinas que tienen una forma muy característica. También es una bobina como la que vimos ahorita, pero un poco más grande. Este tipo de bobina que básicamente tiene esta misma forma, pero mira, lo vemos en un color negro y tiene un detalle por acá que también lo hace característico. Esos son bobinas. Mira, podemos encontrar también bobinas de este tipo. Las que veamos bastante anchas son bobinas. Entonces, esta es una bobina. Eso para identificarlas físicamente. Tenemos las bobinas como estas de acá, que son bobinas pequeñas. Entonces, ahí ya con eso tenemos alguna idea de identificar las bobinas en forma física. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar una bobina? Vamos a utilizar el multímetro en función de continuidad y con nuestras puntas vamos a comprobar el estado de la bobina. Una bobina conduce de un extremo a otro, es decir, tiene continuidad. Si yo pongo mi extremo de la punta del multímetro acá, sin importar el color donde lo ponga, y toco el otro extremo, voy a tener una continuidad, y así con todas las bobinas. Bien, entonces ahí lo que hicimos fue comprobar el estado de esa bobina. En continuidad comprobamos que ese cobre o ese enrollado de alambre interno de cobre no esté roto, no esté partido, porque si nosotros tenemos continuidad midiendo los dos extremos de la bobina sin importar la polaridad, el multímetro pita entre los dos extremos, quiere decir que hay comunicación, que la bobina está trabajando, al menos que no está rota, porque se puede alterar su capacidad, que se mide en Henry. Si la bobina está mala de alguna manera y nosotros la medimos y no pita, quiere decir que se ha roto internamente. Además de eso, cuando se rompe internamente, puede ser que veamos por la parte así física de la bobina, la veamos que está rota, quebrada, quemada, tal vez vemos un punto negro o algo así. Eso simbolizará que la bobina o está defectuosa o está rota. Si vemos, se ve que la bobina está estrellada, rota de alguna manera. En cambio esta de acá, vemos que no tiene ningún defecto, como este de acá, que se ve bastante, ¿no? Ahí se ve que está como inflada, como ya queriéndose romper. Para comprobar el estado de una bobina, si no tenemos una herramienta para medir su capacidad en henrios, vamos a hacer uso del multímetro en función de continuidad para comprobar que ese alambre interno de cobre que no esté roto, o sea, que tenga continuidad. Y la otra mucho más sencilla, pero muy importante, hacerle una inspección visual, ya que en muchas de las ocasiones en las que se daña una bobina suele estar así como vimos esa, o suele estar mucho peor. Y si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. También, si te quedaste hasta esta parte del video esperando saber para qué ibas a participar, entonces te lo diré. Esto es un curso básico de reparación de celulares que tengo pensado terminarlo el 15 de diciembre con 3 módulos o 3 temporadas, como las nombré, que sería la temporada 1 con esos conocimientos básicos con los que podemos empezar a reparar de una manera básica, ya sea cambiando un display, cambiando pines de carga, cambiando micrófonos, cambiando altavoz. Y esta otra segunda temporada o segundo módulo que va sobre un poco de la teoría en la microelectrónica de una manera básica para ir comprendiendo cómo puede funcionar ciertos componentes. Vamos a ver un poco de planos esquemáticos dentro de esta misma temporada y luego una tercera temporada que vamos a ver microsoldadura. Entonces, teniendo todo eso un poco estructurado, podría llamarse un curso básico. Y el 15 de diciembre, cuando finalice eso, voy a hacer una prueba para las personas que se han hecho colaboradores en nuestra página de Facebook. Y además, por hacerse colaboradores, van a recibir el certificado, van a hacer esa prueba que será
darán una clase en vivo, van a participar por unos premios, como ya dije antes, van a participar por 2 cautines de puntas T12. También este es el otro premio que quería anunciar, que van a participar. Voy a hacer un curso de lectura de planos esquemáticos un poco más avanzado de lo que vamos a ver en este curso, para encontrar fallas ayudándonos con los planos esquemáticos. Entonces en ese curso voy a sortear 10 cupos para 10 personas que estén siendo colaboradores de la página de Facebook y que reciban su certificado. Así que si quieres concursar, te espero dentro de los colaboradores de la página de Facebook. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo haciendo clic aquí, o puedes continuar viendo los demás capítulos del curso o el diccionario del técnico. Nos vemos en el siguiente video.